transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Ven, solo ven, solo ven a mí. 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 Muy bien. Buenas noches, hermanos y hermanas que ya se van uniendo a esta transmisión, a esta noche de encuentro a través de esta plataforma de Facebook de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San José, Costa Rica. Vaya compartiendo la transmisión a través del Facebook, a través de sus perfiles de WhatsApp. Ya ahí se van uniendo los hermanos, ya ahí vemos más personas conectadas. Y bueno, pues bienvenidos estas noches de formación que estamos llevando a cabo cada jueves en la Renovación Carismática Católica, pero como iglesia, sobre todo, a través de este medio virtual hoy, que en medio de esta realidad se ha convertido en toda una plataforma, un medio de evangelización. Y bueno, cada jueves nos va a estar acompañando un sacerdote del país o incluso sacerdotes de otros países de aquí hasta septiembre, con una enseñanza, con un tema de formación abierto, no solo para la renovación carismática, sino para todo grupo, todo movimiento, toda persona que quiera unirse. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un sacerdote que aprecio, que admiro muchísimo. Ya nos conocemos hace algunos años, al padre Manuel Chavarría Estrada, quien es profesor en el seminario, ¿verdad? Nuestra Señora de los Ángeles allá en Paso Ancho, y quien pues tiene un estudio en teología pastoral y demás, ¿verdad? Un sacerdote que es un gran maestro. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia esta noche, y ahí donde nos encontremos, ahí donde usted está en su casa, como solemos hacer en la renovación carismática, yo les invito a acompañarme en un momento con una oración por el padre Manuel, por su ministerio, su familia, por toda la labor que él realiza pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos reunimos en esta noche para que todo sea para gloria del Padre, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Te pedimos, oh Dios, que bendigas la vida y el ministerio del Padre Manuel Chavarría. Gracias, Señor Jesús, por la gracia de tenerlo entre nosotros esta noche, por este regalo, por esta bendición.
por el carisma de su vida y por el don del ministerio sacerdotal que le has dado y todos los carismas y dones de enseñanza, de servicio que le has otorgado para tanto bien en la iglesia, para la evangelización, para la formación. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima, que inundes todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, que lo llenes aún más de tu plenitud, de tu poder. Gracias. Bendito sea Dios y siempre. Amén. Saludamos a nuestra madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sin más, quedamos con el Padre Manuel Chavarría. Muchas gracias Francisco Javier, y muchas gracias a todos que nos ponen atención esta noche. Agradezco la ocasión de poder compartir un tema que trataremos de ser muy directos para que la comprensión de esto que llamamos un tema sea de mucho fruto, de mucha fecundidad primero en el corazón de cada quien, y esto se convierta en un fruto. Me han pedido que comente el querigma hoy. Querigma, como lo saben ustedes, es una palabra de origen griego. Quiere decir pregón. La mejor traducción al castellano es pregón, un anuncio. Anuncio, 540 casos. Tantos muertos, tantos recuperados. Ya se va a volver a poder abrir los negocios. Qué buena noticia. Ya se puede ir al supermercado, tal. Buena noticia. Esa es una buena noticia, pero no viene de un tema, no viene de dar simplemente una noticia, una información que se da. El querigma tiene una raíz, brota de un acontecimiento, brota de una relación, de una comunidad. El querigma cristiano brota de la experiencia de encuentro con Jesucristo que hace 2000 años hicieron los discípulos. Entonces habría que decir algo muy hermoso. El querigma es la presencia de Dios que enriquece la vida humana. El querigma es la nueva vida en Cristo, esa que apreciamos tanto en la renovación carismática católica, que le llamamos la vida en el Espíritu. Siguiendo un poco el texto de Pablo, Rainiero Cantalamessa, comentando la carta a los romanos, hace la contraposición entre el hombre carnal y el hombre en el espíritu. El hombre carnal sería aquel que se deja llevar por el instinto de sobrevivencia, está como desesperado, como angustiado. El hombre en el espíritu actúa según el corazón de Dios. ¿De dónde brotó que empezara a contarse y se transformara ese andar contando sobre Jesús, se transformara en un manifiesto, y de manifiesto se transformara en un pregón, y de pregón se transformara en los escritos del Evangelio? Hay que tomar en cuenta el estilo de Jesús, la manera en que Jesús trató a sus discípulos, la forma en que trataba a Dios Padre, la manera en que se veía a él incluso a sí mismo. Todo ello anunciaba que había un nuevo modo de relacionarse con Dios, con el Padre, no basado en el miedo, no basado en el interés egoísta, sino basado en la libertad. Para que nos entendamos, tenemos que decir lo siguiente. Todas las personas, de repente a todos nos ha pasado, nacimos. Todos los que hemos nacido, de repente nos vimos con el reto de seguir viviendo y con el reto de muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Qué me irá a pasar? Y después de la muerte, ¿qué habrá? Y esas preguntas que se llaman existenciales
todos los seres humanos en todas las épocas, de una u otra forma, las hemos tenido. De manera que el querigma es muy actual, porque no hay un solo ser humano que, siéndolo, no se haga esas preguntas o no se sienta inquieto por el futuro, por su futuro concreto, por su origen y su futuro. Estos seres humanos que somos hoy así, también lo fueron ayer, hace 100 años, hace 1000, y también lo eran los apóstoles. Pues darle una respuesta a esa persona que cada uno es. Darle una respuesta a esas preguntas, Jesús lo hace amando. No con una teoría, amando. Y al experimentarse amada la persona, valorada, puesta en su justo lugar, reacciona diferente. Experimenta el amor, y el amor suelta muchas cadenas, muchos miedos, muchos complejos, muchos rencores, muchos resentimientos que se van convirtiendo como en un montón de escombro que tapan y socavan, tapan la vida, la sofocan la vida a tal punto que ya no dan ganas de vivir. Dios ama a cada persona. La ama tanto que su corazón se estremece. Rahim, entrañas en hebreo. Se estremecen sus entrañas. Porque ama. Con el celo de ver en el riesgo de que la obra de sus manos se va a echar a perder. Entonces así fue reconstruyendo las historias de los apóstoles, dándole un nuevo sentido, un nuevo significado y una nueva manera de relacionarse. Él con cada uno de ellos entre sí, el conjunto con cada uno. Y generó vida. El momento culmen del acontecimiento de Jesús, todos lo sabemos, es la pasión, la muerte y la resurrección. Esos son hechos que acontecieron. Y acontecieron no solo a Jesús, sino que con los que estaban alrededor de Jesús. Por supuesto que muy distintas reacciones y actitudes y situaciones. Hubo quien se convirtió en verdugo. Hubo quien fue víctima. Hubo una madre que lloró al pie de la cruz. Hubo unos que se escondieron, dice la tradición, que en el montecito de enfrente, llamado el del escándalo. Otros huyeron. Y hubo quien hasta no soportó la culpa y se despidió, Judas. Hubo quienes se frotaron las manos pensando en que habían acabado con él. Pero se fraguaba en el corazón de Dios que en la noche, en la madrugada, el sepulcro quedaría desalojado. El sepulcro no albergaría más al Señor. Pero volvámonos al minuto a minuto de la pasión, que es el gran acontecimiento. Van saliendo allí todas las reacciones que cualquier ser humano tiene ante otro ser humano, porque no todos tenían por qué saber, ni menos creer, que Jesús era Dios. Ellos veían un hombre. Justo ahí es donde está, podrá decirse, la indignación de Dios. De que habiéndonos hecho para amar, uno sea capaz de hacer con el otro lo que le da la gana. Y ese otro era Jesús en ese caso, en ese momento. Como un hijo de vecino, como un cualquiera más tratado. No porque fuera Dios, sino el celo de Dios era porque era humano también. No solo Dios, era verdadero Dios y verdadero hombre. Que eso se haga con otro ser humano. Que se le violente, que se le destruya, que se le niegue, que se le agreda, que se le humille. Entonces Jesús trae un estilo nuevo, que no es el de humillar, que no es el de ofender, que no es el de la venganza, sino que es el del amor. Y por eso es como un combate entre el desamor y el amor. Y por eso Él resuelve todo amando. Y el precio de amar es su propia vida.
que sabemos resucita. ¿Cómo fueron viviendo eso los que estaban alrededor? ¿Cómo iban percibiendo eso? Unos con claridad, por eso dijo el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Verdaderamente. Murió como un justo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros más bien indignados, o sea, y sigue de insolente en la cruz, y sigue de insolente y de soberbio, atribuyéndose el nombre de Dios. Otros mudos. ¿Cómo a alguien tan bueno que traía tal novedad le ganaron las fuerzas viejas de la vida? Otros con pánico de ser los siguientes en una persecución. Y otros con esperanza de que sin entender de qué manera Dios intervendría. Fue la resurrección. Todas esas distintas maneras de percibirlo van moldeando una misma una comunidad, van cuajando, va cortando como la gelatina y va dándole una luz a cada historia, y el conjunto de historias se convierte en una historia común, la historia de salvación. Ese es el acontecimiento pascual de Cristo, que Él pasa de la muerte a la vida, y con Él, los que con Él lo van viviendo. Cuando a nosotros nos predican el querigma, el anuncio de salvación, como esto que acabo de hacer, no están haciendo sino participándonos de un acontecimiento que no se ha detenido. Entonces, cuando uno habla del querigma hoy, está hablando de la oleada que nos alcanza hoy. Como si usáramos lenguaje judicial, nos están notificando que somos acreedores, somos más bien derechohabientes de un acontecimiento que sucedió hace 2000 años y que nos trae un fruto, la salvación, romper con la muerte. Pero el Señor quiere llegar a cada historia. Y por ejemplo, es muy interesante que el querigma que predica la Renovación Carismática Católica ayuda a quien lo escucha, sobre todo en el curso de vida en el Espíritu, que son las sesiones en las que se anuncia a Jesucristo muerto y resucitado, a la efusión del Espíritu Santo y a la Iglesia, la vida nueva, ayuda a comprender con otra mirada la propia vida. El querigma no es un tema teórico. El querigma no es un tema simplemente intelectual. El querigma es ayudar a entrar en una experiencia de vida a través de la predicación. Por eso se dice entonces, ya hablándolo de hoy, que hay 3 conceptos de querigma. El primero, como acto de comunicación, un equipo de predicadores, de hermanos, animadores, de acompañantes, que asume a un grupo de hermanos inquietos, curiosos, sedientos e interesados aún por mera curiosidad en el tema de su propia vida y de Jesús, y le predican. Hay un acto de comunicación. Pero en la predicación no van palabras, el Espíritu Santo se encarga que esas palabras tengan vida. Lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 10. ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Y qué van a escuchar si no se les predica? Anunciar a Jesucristo es hoy necesario, porque Jesucristo no se reduce solo a una ética. Los muchachos hoy, algunos son muy dados a pensar que con hacer buenas obras, un rojo por techo en Costa Rica, hacer alguna obra de misericordia ocasionalmente, o hacer un bien, bañar a una persona, que eso es ser cristiano y que eso es suficiente, ¿no? El cristiano es llevado a hacer eso porque tiene una amistad con alguien, con Jesucristo, y lo habita alguien, el Espíritu Santo. Y no lo hace solo para hacer algo correcto, políticamente correcto, sino lo hace porque desde adentro le nace ver al otro como hermano. Y eso nace de la predicación. Los padres de la iglesia decían que el esperma del Espíritu Santo es el querigma, porque en el querigma, y aquí viene el segundo concepto, no es un mensaje
lo que transmite ese acto de comunicación, es una experiencia. Y aquí viene entonces el segundo concepto de querigma. Querigma es el acontecimiento de experimentarse amado por Dios, y encontrarse con Jesucristo. Y acontece en la persona, experimenta. Fuera de los sacramentos, el querigma es aquel que en la iglesia realiza lo que anuncia. Por supuesto que, como dice mismo Romanos 10, oyendo lo mismo, unos lo acogen y otros misteriosamente lo rechazan. Pero quien lo acoge, dice San Juan en el prólogo, le da la posibilidad de ser hijo de Dios. No de seguir viviendo en las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? No verse hijo de Dios, no verse amado, no ver que la vida tenga un sentido. Vivir egoístamente, vivir con miedo a la muerte, vivir con miedo a la pobreza, a la enfermedad, vivir con miedo y en instinto de sobrevivencia realizarle el mal al otro con tal de salir uno airoso. Como acontecimiento, el querigma entonces es la experiencia de ser renovado. Realiza en mí que el amor de Dios me purifica, me renueva, me transforma, me cambia, me convierte. Y el tercer concepto de querigma es ciertamente el pregón, el anuncio mismo. El anuncio mismo. Tú veas que son tres, como acto comunicativo, el contenido, que es la experiencia de Jesús, y luego el pregón mismo. O sea, el pregón, el anuncio que con la parresía del Espíritu Santo abre los corazones de las personas. ¿Cuáles son los contenidos del querigma? Prado Flores dice algo de eso. Y también hay como seis grandes temas. El amor, que tiene que ver con Dios, con el plan de Dios. El segundo es el ser humano, el drama. El ser humano que con miedo es pecador. Parece que vive más muerto que vivo. ¿Qué le pasó? Luego viene la respuesta a esa situación del hombre, que es Jesucristo. Y ante Jesucristo hay que dar una respuesta. El tema es la conversión. Y esa respuesta lo invita a uno a abrirse. Y en eso ustedes, los de la renovación, saben de qué se trata. El quinto punto es el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo como un tema teórico. Es la efusión del Espíritu Santo. Un momento intenso de oración en que la persona, reconociendo con humildad que se había tenido por principio absoluto, casi que como por un Dios, renuncia a serlo y rinde homenaje acogiendo a ese Dios vivo. Y por eso es que la oración en el Espíritu ha de ser siempre fundamental, y no solo en la renovación carismática católica, sino que en toda la experiencia de iglesia debe de haber oración de fusión en el Espíritu. No solo los sacramentos dan el Espíritu Santo, transmiten el Espíritu Santo, con un sello y un carácter indeleble. Pero del Espíritu Santo sigue viniendo al hombre, que siendo bautizado adquiere la condición, no la cosa de ser sellado, sino la condición de sumergirse en Cristo y de ser ensalzado en Cristo, porque bautismo es eso, sumergir y levantar, meter en el agua la muerte y sacar a la vida. El bautizado, el confirmado, invoca el Espíritu Santo. Bueno, pero la oración en el Espíritu, la oración de fusión en el querigma, ayuda a experimentar el amor de Dios, rompe con las cadenas del miedo hacia Dios, ayuda a decirle, eres mi Padre, ayuda a decirle, acepto ese amor aunque yo no sea perfecto, y se siente uno inundado de un gozo, porque no hay barrera con Dios, no ha puesto barrera a Dios hacia mí, no le doy asco, no está enojado, no me castiga con odio, me ama, y que lo haga en mí
siendo a un pecador, escandaliza. Es un amor que escandaliza. Y esto me permite aclararlo porque en algún tiempo, en la práctica pastoral, se descalificó a la renovación espiritual católica justamente por la oración de fusión en el espíritu. Yo tengo que decirles, mi tradición de fe no es carismática, es del camino no catecumenal, de jornada de vida cristiana, de cuchillos de cristiandad y también talleres de oración y vida. Entonces, no es porque sea carismático que lo voy a decir, sino es por la formación, la experiencia, el trabajo pastoral que me ha tocado realizar en la arquidiócesis y que muchos años fui director de grupos y movimientos y observé las distintas sensibilidades espirituales. Y yo me acuerdo que en el seminario se nos decía, y hasta alguno pues atrevidamente ridiculizaba la oración en el espíritu, diciéndose que no era necesario porque lo habíamos recibido en los sacramentos. Pero el padre Raniero Cantalamessa lo dice bellísimo en su libro sobre el Espíritu Santo, creo que es, espero que no me falle la memoria. Cuando uno dice bautismo de fuego, no está diciendo en sentido analógico, no está diciendo que uno no está bautizado y que no sirve para nada la confirma. No está diciendo eso. Está diciendo yo te amo, Señor, y ven con toda la fuerza con la que tú sabes llegar, porque no te le niegas a nadie que te abre el corazón. Y entonces sí, visítame, vísteme, báñame, lávame, inúndame, renuévame, transfórmame. Todos los infinitivos que se puedan usar, obviamente en sentido analógico. Pero hay que decir algo más. Es que el Espíritu Santo también ya está en el bautizado. Ya está en el confirmado. Y entonces, no solamente es que venga como que careciéramos de él, sino enamórame, fluye, muévete, soltarle las alas al Espíritu, actúa, manifiéstate en un doble movimiento. Movimiento descendente de Dios, el movimiento ascendente del hombre. Y me da mucho gusto decirlo en esta ocasión eso con tanta claridad, porque estamos en tiempos de evangelización y deben de caer las barreras entre nosotros los católicos y los señalamientos innecesarios. Hay que tener madurez. Y cuando uno en las experiencias de iglesia ve algo que le suena novedoso, no debe de juzgarlo, debe de dialogar, debe de informarse, debe de entenderlo, ser integrativo, no confrontativo, ser integrativo, porque somos hermanos. Además, por Dios santo, la renovación carismática católica aprobada por los papas. ¿Quién soy yo para juzgar a un carismático? ¿Quién soy yo para juzgar una espiritualidad de la iglesia? Yo apenas soy un granito de arena en una playa enorme. Bueno, hermanos, el querigma entonces termina, ya habíamos dicho, el amor de Dios, el plan de Dios, Dios mismo, el drama del hombre, el miedo del hombre, el pecado. La respuesta, Jesucristo. Su muerte y resurrección. Mi respuesta a él, mi conversión y mi Pentecostés. Si se dice que uno renueva el bautismo, también la confirmación se renueva. ¿Y cómo no va a decir uno que la oración en el Espíritu es un modo también de renovar la alianza con el Señor y de renovar el Pentecostés, como dicen los subsidios de la catequesis de confirmación del Centro Nacional de Catequesis? La confirma es mi Pentecostés. ¿Por qué lo voy a dejar encapsulado en el tiempo? Se abre ahí una puerta de constante fusión del Espíritu. Decimos que la iglesia está en constante adviento. Y finalmente, para ir terminando, aceptar la iglesia, ser yo comunidad, peregrinar, caminar,
lo que comúnmente se dice congregarme, retomar la nave. Bien, Francisco Javier, quedo en tus manos para las preguntas, para dialogar. Muy ¿Qué te bien, hermano. pareció? ¿Qué te pareció esa aclaración sobre la oración en el espíritu? Y lo digo como Me- pastoralista también, lo digo también como pastoralista, como profesor de teología pastoral, porque a veces la gente necesita eso, que se lo diga alguien estudiado. No lo digo tanto por estudiado, sino por católico. ¿Qué dices? no, me pareció muy acertada, padre, eh, y muy en concordancia con incluso pues la enseñanza en la renovación carismática católica en este tiempo. Ha salido un documento en el 2016, 2017. De hecho, cuando la renovación cumple 50 años en el mundo, hay un documento sobre, bueno, el padre le ha llamado, es uno de los términos, esta experiencia de fusión del espíritu, que Raniero Cantalamessa le llama así, el padre Salvador Carrillo Alday, ¿verdad? De México, que fue un gran Casi biblista, nada, un gran casi maestro en la nada. renovación. Salvador Carrillo Alday, que tenía una hermana religiosa de la Cruz. Bettina creo que era, que Sí, componía música, muchos sí, cantos él ella. era misionero del Espíritu Santo, ¿verdad? De las obras de la cruz, de la Beata Concepción Cabrera de Armida, ya Beata, ¿verdad? Y Y el él le cine, pero llamaba ve un vos, dejar actuar libremente el Espíritu Santo, esta experiencia, como usted lo mencionaba. pero ve vos cómo Dios anda suelto y no se amarra entre los límites de un movimiento. O sea, Así esos es. eran de las obras de la cruz. Él experimenta la renovación carismática católica. Otro, el iniciador de cine del sistema integrado de nueva evangelización, el padre Alfonso, ay, Jaramillo sería, se me fue el nombre. Ahorita te Sí, lo busco. Él era misionero del Espíritu Santo, hizo experiencia de la renovación y creó ese fantástico sistema integrado de nueva evangelización que también Costa Rica hizo en su momento mucho bien y que todavía está vigente en otros países de América Latina. Voy a buscar el apellido del padre para no quedar mal. Bien, ya no sigo más, decí vos. eh, sí, padre, le mencionaba sobre este documento que ya ha salido a, desde una comisión doctrinal y teológica en la renovación carismática desde Roma. El padre Raniero Cantalamessa ha sido como un pilar. De hecho, no sé si sabían, actualmente el padre Raniero Cantalamessa es el asistente o asesor mundial de la renovación carismática en este momento, nombrado por el Papa Francisco el año pasado. Bueno, fue nombrado más bien en el 2018, pero el año pasado empezó a funcionar, ya a ejecutarse una nueva organización mundial, un nuevo servicio, organismo de servicio de la renovación carismática católica a nivel mundial que se llama CARIS. CARIS. Y el asistente es el padre Pre Cantalamessa. predicador de la Casa Pontificia por 40 años, más o menos. El Y padre se llama Alfonso Navarro, que en paz descanse, Alfonso el que Navarro, empezó sí. el cine. Bien. Y el padre Cantalamessa, quizás tomando el testimonio de él, el testimonio de él lo pueden leer en internet, lo encuentran, está por todo lado, con solo que pongan en Google ahí testimonio, Padre Raniero Cantalamessa, está esta expresión, ¿verdad? También bautismo en el Espíritu Santo, efusión del Espíritu Santo. Y van a ver que la experiencia que él tuvo ciertamente fue en un encuentro carismático, pero a partir de ahí no es que él estuvo involucrado directamente en la estructura de la renovación, pero él cuenta su experiencia de esta manera. Eso está recogido en un libro que se llama Como un nuevo Pentecostés, el comienzo de la renovación carismática, escrito por Patty Manfield, que fue una de las jóvenes que estuvo
cuando inició la renovación, según el dato histórico, el 17, 18 y 19 de febrero de 1967. Y le preguntaron al padre Cantalamessa que para él, cuál era su testimonio del bautismo en el Espíritu Santo o efusión del Espíritu Santo. Y él respondió, bueno, él era un catedrático, ¿no? Un profesor en una universidad. Y respondió, bueno, yo tengo dos vidas, una antes del bautismo en el Espíritu y otra después del bautismo en el Espíritu Santo. Y esta expresión ya la renovación la ha madurado mucho y no es propia de la renovación carismática. El término de fusión es de la iglesia, es una experiencia de la iglesia, no de la renovación. Que en la renovación se viva, se le dé como, digámoslo así, como que forma parte de su identidad y su carisma es una cosa, pero es un carisma. Casi siempre un carisma de un movimiento, de un grupo, viene a resaltar un aspecto, un carisma que es de la iglesia, ¿no? Exacto. Propio de la iglesia a nivel general. Y una de las misiones de la renovación carismática, lo decía el el cardenal Joseph Suenens, que era un cardenal belga, que fue uno de los moderadores del Concilio Vaticano II y de los que más insistió en la realidad de los carismas hoy. Después fue nombrado por Pablo VI como un asistente mundial de la renovación, le encargó como estudiar la renovación, encaminar. Y él decía esta frase, ¿no? Que la renovación carismática tiene como misión, llevar la experiencia de Pentecostés a toda la iglesia, como despertar la conciencia de Pentecostés, la apertura a esto que es propio de la iglesia. De él es la famosa frase de que la renovación no es solo un movimiento de la iglesia, sino la iglesia en movimiento. Por eso se le llama corriente de gracia, así le ha llamado el cardenal Suenens y así le ha llamado el Papa Francisco ya en dos ocasiones bien precisas, el 1 de junio del 2014 y el 8 de junio del 2019, nos ha dicho: ustedes son una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Entonces, quizás para terminar con esto, ahora que el padre mencionaba el término carismático, incluso el padre Cantalamessa, el padre Manuel, nos decía el 8 de junio que el término carismático sí, está bien a veces que los identifiquen así o que los llamen así, ¿verdad? Los de renovación carismática. Pero nos decía que recuerden que el término carismático es incluso propio de la iglesia, ¿verdad? También la iglesia es carismática en una de sus dimensiones, ¿verdad? ¿Ves? Es que estaba revisando y sí, Pablo VI fue el primero que usó esa expresión y el Papa Francisco cita a Pablo VI. La renovación es un camino, ¿cómo dijiste? Ya se me fue. Una corriente de gracia. Corriente de gracia. ¿Habrá alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Si tienen algún comentario, hermanos, podrían hacernos llegar aquí en la transmisión de Facebook. Pueden hacer los comentarios, tal vez Jonathan, que está por ahí, si quiere revisar un momentito los comentarios y hacernos ver. Por aquí hay varios comentarios, sobre todo sobre la enseñanza, ¿verdad? Claudina García Peralta. Buenas noches, bendiciones, preciosa la enseñanza. Quisieran que nos hicieran comentarios, hermanos, aquí en la transmisión de Facebook. Y si tuvieran alguna pregunta en cuanto al tema que el Padre nos ha transmitido, ¿verdad? Pues la pueden hacer. Así que entonces, no sé si Jonathan está por ahí. Sí, por acá estamos. Nada más vamos a ver si nuestros hermanos ponen por acá alguna pregunta para hacérsela al Padre que con mucho gusto nos ha acompañado en esta noche. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por ahí
y se la estamos pasando al Padre para que responda. ¿O algún comentario respecto al tema? Apreciaciones, opiniones. Nos enriquecemos todos, ¿verdad? Bueno, ahí está Felicia Mesa. Bendito sea Espíritu Santo por ser mi maestro, mi guía. Bueno, es que también fueron haciendo resúmenes. Iban poniendo, el mismo administrador de la página iba poniendo resúmenes. Querigma no es una experiencia intelectual, no es un curso, es una experiencia de vida, un anuncio, un acontecimiento. En toda la iglesia debe haber experiencia de oración de fusión del Espíritu Santo. Muy bien. Precisamente, padre, bueno, usted mencionaba el Seminario de Vida en el Espíritu. Este año hemos visto la necesidad de retomarlo con fuerza, de purificarlo, porque usted mencionaba algo muy importante: no es un curso, no es, incluso podríamos utilizar la palabra una catequesis en el sentido estricto de la palabra, es un querigma, es un anuncio de vida. Y pues estaba pasando eso, ¿verdad? Incluso todavía puede haber la realidad en muchos lugares de la renovación donde el seminario lo han convertido en una formación. Formación como un curso académico. Exactamente. Y yo creo que el aporte hoy ha sido buenísimo, ¿verdad? Para reafirmar este camino que hemos venido tomando este año. Aquí comenta Juan Hernández Calderón: es una alegría pertenecer a la Renovación Carismática. Saludos, padre y hermano Javier. Nuestro Juan hermano Hernández Adolfo Calderón. también nos comenta por ahí, hemos experimentado verdaderamente un cambio de vida y amor por la iglesia. ¿Por Preguntan, qué, padre, aquí preguntan. ¿Por qué fue disminuyendo el poder del querigma en los primeros siglos de la iglesia? Bueno, eso es que es muy difícil evaluar el día a día de una comunidad como la iglesia a lo largo de 2000 años. Y si es cierto que si uno compara, digamos, las expresiones del primer siglo, las que recoge el Nuevo Testamento, y luego compara lo que está documentado en la Edad Media, por ejemplo, sí nota como una especie de enfriamiento. Y la recuperación del querigma a partir del siglo XIX en el cristianismo es signo de que se había perdido la frescura de este acontecimiento, corriéndose el riesgo de que el cristianismo quedara como una mera religión, como una religión más, unas prácticas religiosas. ¿A qué se le puede atribuir? Bueno, sería, como repito, sería un poco aventurado afirmar con certeza. Los estudiosos de la historia eclesiástica pueden ayudarnos más en eso. Pero una de las cosas fue justamente que ser católico se identificó con asumir una identidad familiar y social y no exigió el proceso de conversión personal. Entonces no se tuvo una determinación, yo decido romper y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso que se dice así casi como una fórmula, se perdió. Y se expresó más bien en otra forma. Yo asumo ser monje, yo asumo ser religiosa, yo asumo ser terciario, pero el resto era lo normal, ser católico o decirse católico como una etiquetilla. Si la Edad Media tiene muchas anécdotas, por decirlo de alguna manera. También Se nos fue dice por ahí, perdiendo, perdón, padre, el principio de la gracia, ¿no? Que el Papa Francisco ha venido como a reforzar o a retomar mucho, ¿no? En la exhortación, alegrense y regocíjense,
Gaudete Exultate, el Papa retoma mucho este principio de la gracia, ¿no? Y de tener cuidado con el nuevo gnosticismo, pelagianismo y todo esto, ¿verdad? Creo que el querigma ayuda a la iglesia a retomar esta experiencia de que ser Es cristiano que es gracia. el querigma integra fe y razón. El querigma no es solo emocionalismo, como algunos equivocadamente creen. Como el querigma va dirigido a cada persona en su individualidad, en su historia, y es de qué manera resulta para ella significativo el Evangelio de Jesucristo, no como una teoría, sino como una experiencia, entonces implica razón, emoción también, implica voluntad, implica discernimiento, implica combate interior. Y entonces, cuando se es muy racionalista, que pasa también en la Iglesia Católica, se reduce el cristianismo a una moral y a una ética, y por eso usted ve algunas corrientes dentro de la misma iglesia en que lo que promueven es, ajustándose a la ideología de género, por ejemplo, promueven lo que es correcto ante los ojos de Dios. Como que uno tiene que hacer la evaluación para ver si le termina agradando a Dios y haciendo. No. El querigma le abre a uno una relación con Dios que le permite un discernimiento para saber dónde está y dónde no está presente su voluntad. Y por eso es necesario el querigma y también es necesaria la personalización. Y uno como persona también es emoción, sentimientos, inteligencia. Muy bien. Ahí hay otra pregunta, ¿verdad, Jonathan? Sí, nos dice por acá Marian Astúa, padre, me gustaría que nos dé tips acerca de la mejor manera de dar el querigma, sobre todo hoy en nuestras familias, enfocado a la En familia. en la familia no se predica con las palabras, se predica con el cachete. Es la pastoral de la mejilla y no devolver mal por mal. Y después, ante el asombro de por qué reaccionar distinto, te da ocasión de explicar y predicas a él, querido. ¿Me Muy dolió? bien. No, no me dolió. A ver, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta más, aproveche en este momento antes de terminar o comentarios sobre Puede el tema ser tan... que, puede ser que ya tengan claro que gracias a Dios lo han acogido el tema porque esto están muy sensibilizados. Que digo, es el movimiento carismático de renovación es querigmático por definición. Entonces, puede ser, si fuera que está hablando uno de los cráteres de la Luna, posiblemente habrá un montón de preguntas, pero en un tema que es tan familiar y tan entrañable, yo creo que podemos irlo dejando aquí para irnos a descansar todos. Sí, muy bien, padre. Muchas gracias por esta enseñanza, por lo que ha compartido hoy del querigma, que viene a reafirmar lo que hemos venido compartiendo precisamente del año pasado hacia acá, en la Renovación Carismática Católica, hemos visto la necesidad de volver a la fuente, al carisma original, de reforzar esto del querigma, el seminario Vida en el Espíritu. Y lo que usted mencionaba ahora, hace poco tuvimos un retiro nacional sobre el tema del bautismo en el Espíritu Santo, de la efusión del Espíritu Santo, y donde estuvo un sacerdote especialista en Biblia, estuvieron algunos teólogos y laicos compartiendo. Entonces, pues es muy, muy esperanzador lo que nos comparte hoy eh, para la renovación carismática católica en este tiempo nuevo, de nueva madurez eclesial a la que el Señor nos está llevando sin renunciar a lo que somos como renovación, pero con ese sentido también
de aprender del pasado y de insertarnos más en la vida de la iglesia. Entonces, pues bueno, animar a los hermanos. Seguimos adelante en estas sesiones de formación, de compartir, de conversatorio. La otra semana va a estar nuestro asesor, el padre Víctor Julio Porras, y la siguiente semana vienen otros sacerdotes acá de Costa Rica y, como les decía, invitados también de otros países internacionales. Entonces, bueno, padre, esta no va a ser la única vez que lo vamos a tener por acá. Ahí lo vamos a invitar también después. Y Bueno, muy agradecido y los bendigo a todos. recibimos la bendición del Padre Manuel. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.